Soy Armando Lucas Correa, un cubano que vive en Nueva York. Mi más reciente novela, El silencio en sus ojos, es un libro que no se suponía que escribiera. Recuerdo que cuando lo propuse a mi editora, pegó un grito en el cielo. Me preguntó, no, ¿por qué si mi novela histórica, La Niña Levana, que había vendido más de 1 millón de copias en el género histórico, por qué iba a cambiar de género? Es una pregunta válida, pero yo no me di por vencido. Estaba obsesionado con la kinetopsia, que no es más que la ceguera del movimiento, y me puse a investigar, a estudiar, mientras terminaba La Viajera Nocturna, que era mi tercera novela histórica. De alguna manera, entre novelas, yo trato siempre de escribir algo diferente. Trato de iniciar un libro que no sé si voy a escribir, terminar de escribir o publicar. Y lo hago también es para refrescarme, podría decir que para limpiar el paladar y que de una novela a otra cambie un poco la voz o el estilo. eh, y, y esta novela, El silencio en sus ojos, es la historia de una chica de 28 años que por primera vez en la vida se queda sola, vive en un apartamento en Morningside Heights, en el West Side de Manhattan, para que tengan una idea, alrededor de la Universidad de Columbia, frente al parque. Su vida siempre ha sido alrededor de su madre, la mujer que la cuidó, un par de vecinas, el terapeuta. Y cuando uno conoce a Lía, cuando empieza a leer, te das cuenta que va a dormir por primera vez sola, que su madre ha muerto, descubres que es ciega, o más bien que no ve el movimiento, y ella vive rodeada de libros y con sonidos a su alrededor, los olores, ella recrea un universo. A ver, el problema es que si tú me has leído y has leído La Niña Alemana, La Viajera Nocturna o La Hija Olvidada, El silencio en sus ojos es un libro completamente diferente. Por supuesto, siempre hay que meterlo en un género. A mí me da gracias porque si lo está leyendo alguien que siempre lee thriller psicológico, me va a decir, esto no es un thriller psicológico. Pero yo diría que es una novela que está un poco estructurada a la manera de los viejos thrillers y que tienen que ver más con Hitchcock, a pesar de que me dicen que mi libro es como revisitar la Ventana Indiscreta. La película que estuvo conmigo, inclusive me leí la novela, fue Vértigo, y quería crear ese mundo de una realidad que no lo es. Yo creo que para entender El silencio en sus ojos tú tienes que leerlo y meterte, porque es completamente diferente, inclusive de la manera que yo trato el thriller. Otro libro que leí para escribir el libro fue Rosemary's Baby. No lo hice por la cosa del horror, sino por ese sentido del viejo apartamento en New York y ese mundo que, por cierto, toda la novela se desarrolla en mi apartamento, mirando al parque. Vivo en un edificio en Morningside High del 1905 y todo se desarrolla en este departamento. Cuando terminé el silencio en sus ojos, se lo presenté a mi agente y le encantó. Ahí lo comenzamos a editar. Mi agente es editora, fue mi primera editora, por cierto, y lo mandamos a traducir a Londres. Contraté a mi traductor, Nick Castro, por mi cuenta. Antes esto siempre lo hacía la editorial, pero como este era un proyecto que casi se hace en secreto, preferí hacerlo todo por mí mismo, ¿no? Cuando se lo presentamos a Edge Books, que es la división de Simon & Schuster que ha publicado mis 3 novelas, les encantó y después de un proceso, diríamos que arduo de negociaciones, me firmaron por otras 2 novelas. Nada, los invito a que se lean El silencio en sus ojos. Soy un escritor cubano y que es algo que siempre he defendido. Cada vez que presento mi libro, acabo de venir de Vancouver y presento, y casi siempre a veces, y no tanto en Estados Unidos y en Europa, pero casi siempre en los países de América Latina, que me llaman Cuban American, ¿no? Como autor cubano-americano, y yo siempre me he definido como un autor cubano. No es porque no esté orgulloso de ser
ciudadano norteamericano porque lo soy y estoy orgulloso de serlo. Y en este país en el que vivo hace ya más de 30 años, donde he vivido más aquí que en Cuba, en Nueva York es la ciudad que he vivido más que en cualquier otra ciudad. Aquí hice mi carrera de periodista, aquí me convertí en autor, aquí creé a mi familia. Pero creo que cuando los escritores como yo, que escribimos en español, que vivimos en Estados Unidos y nos llaman cubano-americanos, es para hacer una distinción política. A Zoe Valdés y a Wendy Guerra nunca he oído que la hayan llamado cubano-francés y tengo que entendido que las dos son ciudadanas francesas, si no me equivoco, y Zoe sigue viviendo en Francia, ¿no? Por otro lado, lo que escribo, la ficción que he publicado, los temas, diría, no son los que habitualmente abordan los cubanos. Y eso no creo que me excluya de la literatura cubana, aunque algunos a veces por eso me quieren llamar Cuban American. Néstor Díaz de Villegas, un amigo y un escritor a quien respeto, escribió que yo he pasado bajo el radar de la de literatura cubana debido a la manera en que lo cubano se presenta en mis libros, ¿no? Él dice que para llegar a lo cubano, según yo lo concibo, habría que echar mano a la arqueología genética, reformular la teleología. Y aquí Néstor se refiere un poco al primer libro que publiqué en Estados Unidos, En busca de Emma, en HarperCollins, y que me abrió luego las puertas como novelista, ¿no? En busca de Emma, es la historia de cómo tuve a mi primera hija en un laboratorio, literalmente. Yo tuve a mi hija usando mi esperma con la ayuda de una madre de subrogación y una donante de óvulos. Una editora de Simon Schuster leyó la novela. Ella era, creo que es la única en el editorial en ese momento que podía leer en español, y me dijo que mi libro se leía como una novela. Ahí le presenté mi investigación sobre el San Luis, los refugiados judíos que huían en ese barco de Alemania nazi con permiso de desembarque en Cuba y que Cuba rechazó. Y cuando le presenté todo mi proyecto, la colección que yo tenía de documentos originales, a los 3 días estaba firmando un contrato para publicar la novela. Recuerdo que el libro salió en octubre y ya unos meses antes que habían, aquí se hace, en inglés casi siempre se hace que publican un Advanced Copy Reader, es un libro que se distribuye para los críticos, los libreros, y el libro se había vendido a más de 12 países y la editorial me firmó por otras 2 novelas más, que es La hija olvidada y La villana nocturna. Yo soy un lector que escribe, ¿no? Desde niño. Yo recuerdo, leía libros muy inapropiados, todo lo que entraba a mi casa. Yo leí Madame Bovary a, a los 10 años. Mi mamá también era una excelente lectora, a pesar de que ella es ingeniera mecánica, y entraban muchos libros. Y recuerdo que era un niño que leía y me ponía a escribir. Como leía, yo no soy un niño que leyó las novelas de cowboy o de ciencia ficción o de piratas. Me encantaban los libros de historia, tal vez porque mi abuelo era un fanático de la historia también, y me obsesioné con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Leo todo lo que producen los autores cubanos o lo que se publica o lo que llega a mí, ¿no? Siempre se queda algún nombre y siempre estoy tratando de encontrar algo. De los vivos, por supuesto, me he leído a todo Abilio Esteves, a Zoe Valdés, a Wendy Guerra. Me encanta Gerardo Fernández Fe, he leído a Enrique del Risco, a Néstor Díaz de Villegas, no quiero que se me quede el nombre, ¿no? José Manuel Prieto. De la generación de cubanos que han ido saliendo de Cuba en los últimos años, Orlando Luis Pardo Lazo, Legna Rodríguez, Carlos Manuel Álvarez, Jorge Enrique Laje, Albert Fernández Larrea. Por cierto, a muchos de ellos los leía cuando aún vivía en Cuba y me daba mucha gracia porque a veces Laje, Larrea me sonaban tan americanos, o sea, en la manera de narrar. He leído todo lo que ha escrito Antonio José Ponte, desde que salió un seguidor de Montaigne, Mira La Habana, Las comidas profundas, el libro perdido de los originistas, hasta esas 2 maravillas de novela que son La fiesta vigilada y Contrabando de sombras. Lo triste en la literatura cubana, y eso es que las editoriales españolas tradicionalmente prefieren publicar a los autores cubanos cuando viven en Cuba. Cuando terminan en el exilio le dan un poco la espalda y lo he visto con muchos amigos, ¿no? Gracias a Dios hay muchas editoriales independientes que tienen algunos autores cubanos vinculados a la academia o no,
que hace un esfuerzo publicar a estos autores. Ahí está Boki, Casa Vacía, Hipermedia, Rialta, hay varias y todas hacen muy buen trabajo, ¿no? Es difícil, yo creo que es el sueño de todos los autores que estamos viviendo en Estados Unidos, entrar en una de las 5 grandes editoriales de acá, ¿no? Yo creo que unas 3 de ellas tienen divisiones incluso que publican en español. Es más fácil a un argentino, a un venezolano, a un mexicano entrar a esas editoriales que a un cubano, lo he comprobado, ¿no? Zoe, Wendy, Enrique, Ponte, Abilio, Carlos Manuel han publicado en Anagrama, Tusquet, Sexto Piso, pero para de contar, o sea, no creo que el resto hayan tenido todas esas posibilidades. Y aunque hayan publicado ahí, no quiere decir que tengan garantizado que su próximo libro salga en Anagrama, por ejemplo. Y sé que algunos tienen que batallar duro y algunos tienen libros terminados que están esperando a ver quién se los publica, ¿no?